Shalom, shalom, ¿cómo están, amados? Bienvenidos a todos, bienvenidos, querida teleaudiencia de Apocalipsis Network, que me estás escuchando ahora, donde quiera que estés, en cualquier parte del planeta, ya sea América, Europa, Medio Oriente, quizás me estás escuchando desde Jerusalén, ¡qué bendición! O de pronto, si no es a través de Apocalipsis Network, será a través de nuestro canal La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Muy bienvenidos a esta nuestra segunda parte del estudio que estamos haciendo sobre arqueología bíblica, un viaje histórico espiritual. Saludo a Esteban Morales del otro lado en los controles. ¿Cómo estás, Esteban? Ya hemos hablado con él en el backstage. Y si ustedes supieran, podríamos hacer algunas perlas antes de... Tenemos perlitas de las cosas que pasan antes de salir al aire en vivo. Así que bueno, un saludo a Esteban ahí. Y hoy tengo encendidas las velas del Shabbat, ¿verdad? Porque es viernes, este programa está saliendo en este momento en vivo un viernes, más allá de que tú lo puedas estar escuchando en otro momento y que se esté reproduciendo en otro momento, ¿no? Al aire. Pero bueno, como es viernes y para honrar al pueblo judío, como dije la semana pasada en la primera parte, me vestí con los colores de Israel y hoy honro al amado pueblo encendiendo estas velas del Shabbat porque precisamente es un viernes. Ustedes saben que ellos prenden 2 velas cada viernes, es una vieja tradición que la puede encender un varón cuando no hay una mujer en la casa, pero si hay una mujer en la casa, la que enciende las velas es la mujer. Algunos dicen que es porque la mujer es la que trae la luz al mundo, porque es la que trae la vida, ¿no? La que engendra a los niños. Y qué lindo pensar que a través de una mujer, la Virgen María, la luz llegó al mundo. Bueno, hoy vamos a ir con todo, como yo les conté, con diapositivas, y ya vamos a empezar. Miren, cuando nosotros llegamos a Israel un lunes, si no me equivoco, a eso de las 4 de la tarde, el martes empezó el tour. Ese lunes fuimos al hotel, nos alojamos, cenamos y tuvimos una charla en la noche, en la recepción del hotel, en un salón en el hotel. El Hotel Prima Park en Jerusalén, dicho sea de paso, precioso, en una zona muy linda, zona de ministerios y cerquita, estábamos a unos 5 minutos en tranvía de la ciudad antigua de Jerusalén. Y al otro día tuvimos un bautismo de fuego, pero en vez de un bautismo de fuego, en el momento que nos bajamos del ómnibus para sacar unas fotos de la antigua ciudad de Jerusalén, frío, lluvia, granizo y viento, todo junto. Tal es así que había unos chicos vendiendo pilots a $10 el pilot, se han de haber hecho millonarios, porque mira, si vamos, Esteban, a la primera diapositiva, yo fui uno de los que les compró los pilots muy coloridos, como todos, y ya anduvimos con el pilot para arriba y para abajo, pero fue ese bautismo de fuego en el primer momento, en el momento que fotografiamos la ciudad antigua de Jerusalén, en un lugar muy lindo, y después esto ya es en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Acá ya estábamos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el conocido Monte Scopus, donde hay una visual impresionante. Es como un anfiteatro, como si fuera una especie de anfiteatro griego, romano, típico, digamos, con una espléndida visual de la ciudad. Y ahí estaba yo con el pilot recién comprado, de aquellos que se hicieron el tal negocio con todos los pilots a $10 cada uno que nos vendieron. Era un show. Yo en ese momento también vi en ese lugar, antes de llegar acá a la Universidad Hebrea de Jerusalén, vi en ese momento un grupo de africanos. Me emocioné mucho porque eran africanos, como había viento, el líder hablaba fuerte, evidentemente el pastor o el líder de la excursión, y yo estaban hablando de Jesús, ¿no? En inglés, y me acerco y le pregunto en inglés, ¿ustedes son cristianos? Sí, me dice, por supuesto. ¿De dónde son? Y me dijeron de Ghana o de Uganda, uno de esos 2 países africanos, no recuerdo ahora. Nos sacamos una foto y todo con ellos. Es lo que yo te digo, es impresionante, porque ya ahí tenés un regalo espiritual, ¿no? Encontrás gente de todas partes del mundo adorando al que vive. Después volvimos a encontrar otra excursión de africanos y estamos hablando del invierno, temporada baja, y aún así todos suben a adorar al que vive. En la diapositiva número 8, Esteban, tenemos otra imagen, otra foto del Monte Scopus,
Ya como ven había cesado la lluvia, había salido un poquito el sol, precioso, espectacular. Dicen que es una de las mejores vistas de Jerusalén, o la mejor, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, cómo podemos apreciar la ciudad. Y la siguiente diapositiva tiene 3 fotos. A la izquierda tenemos una foto de la universidad desde adentro. Es toda así, con grandes ventanales hacia afuera, pero la universidad está rodeada de jardines. Y a la derecha tenemos arriba un jardín con unos árboles de troncos rojos, porque de hecho la universidad cuenta con un jardín botánico extensísimo, con mucha flora muy variada de todo Israel. Y abajo ya tenemos lo que fue la charla en el aula magna que yo les contaba en la clase pasada, que nos dio la charla Daniel Weinstadt sobre los esenios, la comunidad de los esenios donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y bueno, un privilegio como broche de oro después de la visita por la universidad y los jardines botánicos, donde además visitamos la tumba de Nicanor, que era una familia, la familia Nicanor, que dona puertas de madera para el segundo templo. Y bueno, los restos de esa familia o de algunos de esa familia están ahí en una tumba en lo que es hoy día el Jardín Botánico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como yo te digo, en Israel pateas una piedra y sale la historia. Y ahí teníamos eso. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poquito el recorrido que vamos a ver. Yo les voy a ir mostrando a través de la presentación de PowerPoint la Universidad Hebrea de Jerusalén, que la acabo de mostrar, y el desierto de Judea. Después vamos a ver la Galilea, el Kineret, que es el mar de Galilea. Vamos a ver el Tel Dan, un lugar muy importante, Corazín, Capernaum, Cesarea de Filipo, estas ciudades también. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de David con el estanque de Siloé, que está relatado en Juan capítulo 9, Evangelio según San Juan capítulo 9. Vamos a hacer un paseíto por Jerusalén, vamos a ver las murallas de Jerusalén y sus 8 puertas. De Jerusalén me refiero a la ciudad antigua de Jerusalén, rodeada de murallas, y sus 8 puertas, una de ellas tapiada, la puerta dorada. Vamos a ver el monte del templo, arriba del muro de los lamentos, donde está esa maravillosa construcción del Domo de la Roca, construcción islámica del siglo VI después de Cristo. Vamos a ver el ministerio de Jesús a través del estanque de Betesda, la visita que hicimos al estanque de Betesda. Esto está relatado en Juan capítulo 5, cuando él allí sana al paralítico. Vamos a ver la última cena de Jesús en 2 lugares que visitamos, el cenáculo y la iglesia siria de San Marcos, que le voy a contar sobre esto, muy interesante lo que nos pasó ahí. Vamos a ver el lugar de los posibles lugares, 2 posibles lugares del juicio de Jesús, por un lado el Lithóstrotos y por otro lado el Kislev. Y vamos a ver 2 posibles lugares para la resurrección de Jesús, el jardín de la tumba y el santo sepulcro. Y vamos a ver también otros lugares. Esto va a ser, en resumen, digamos, lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes en la presentación, a lo largo de toda esta presentación. Y si vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, la número 11. Bueno, viniste a mí, está bien, Esteban. Ahí la diapositiva número 11 tenemos, esto yo me lo saqué el día que nosotros visitamos el desierto de Judá, porque esa charla que nos dieron en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos dio Weinstadt sobre los esenios y los rollos del Mar Muerto, bueno, después nosotros visitamos el lugar, que yo ya fue la 3ª vez que lo visité. Tenés allí el desierto de Judá, y yo estoy señalando en esa foto hacia atrás una de las cuevas principales donde se encontró la mayor cantidad de rollos, que fue el descubrimiento más importante a lo largo del siglo XX. Esa está en la foto a la derecha. Y en las fotos a la izquierda, ahí tenemos detalles un poco más específicos de lo que fue
la visita al desierto de Judea. En la foto de arriba, bueno, tenemos un impactante cielo, y en la de abajo vieron que hay como unas salientes, y en una saliente se nota muy claramente un agujerito. Bueno, esa es una de las cuevas donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Podés venir un poquito a mí, Esteban, y después ya vamos a seguir con más fotos. Como yo les contaba en la introducción, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto fue de los más importantes del siglo XX, el más importante del siglo XX a nivel arqueológico, porque en esas cuevas se descubrieron rollos de la Torá perfectamente guardados en ánforas de barro, y como es un desierto y no llueve prácticamente nunca, y como si esto fuera poco, esos rollos estaban escondidos adentro de ánforas, es decir, que prácticamente no tenían entrada de oxígeno, y esas ánforas estaban adentro de cuevas, no solamente no recibían oxígeno, no recibían agua por estar en el desierto, sino que tampoco recibían ni siquiera la luz del sol. Entonces estuvieron 2000 años, porque esos rollos datan desde antes de Cristo, un par de siglos antes de Cristo y 100 años después de Cristo, estuvieron prácticamente o más de 2000 años esos escritos guardados adentro de esas ánforas, y por eso se conservaron en estado intacto. Y entre esos cientos y miles de fragmentos que encontraron, se encontró, por ejemplo, entero el libro de Isaías. Y lo glorioso fue que hasta ese momento tú tenías un antiguo manuscrito del libro de Isaías, que no sé exactamente de cuándo databa, pero por decirte del siglo IV después de Cristo, por decirte algo, y cuando se compara ese antiguo manuscrito de Isaías, del cual provienen las traducciones que hasta hoy tenemos en la Biblia, cuando se compara ese manuscrito de Isaías, suponete del siglo IV, V después de Cristo, con el texto de los rollos del Mar Muerto, que data del año 100 o 200 antes de Cristo, el texto era exactamente igual. Es decir, los copistas hicieron una excelente labor y con mucho respeto hicieron copia tras copia tras copia tras copia de la escritura, de modo tal que podemos tener una certeza y seguridad y paz absoluta que lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy día es absolutamente fiel, por el trabajo que hicieron los escribas, los copistas, el celo que ellos tenían por la Torá y el amor con el cual hicieron este trabajo. Entonces, claro, arqueológicamente tiene mucho valor ese descubrimiento, porque nosotros teníamos manuscritos muy antiguos de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento es del primer siglo, pero del Antiguo Testamento había rollos, pergaminos, pedazos de determinados libros del Antiguo Testamento, escritos en diferentes materiales, pedazos chicos, y de repente databan del 200 después de Cristo, del 300 después de Cristo, del 500 después de Cristo. Entonces, encontrarte con una biblioteca entera del 200 antes de Cristo, que tiene el libro de Isaías intacto y todo prácticamente el Antiguo Testamento intacto, y cuando vos comparás esa biblioteca del 200 a.C. con manuscritos que teníamos de 400, 500 siglos después, 500 años después, 400, 500 años después, 4 o 5 siglos después, y es exacto. Entonces, vos decís, qué texto tan glorioso la Biblia, ¿no? Cómo realmente la Biblia logró ser compilada y guardada en una forma tan exquisita, tan minuciosa, es asombroso. En la Biblia puede haber algún pequeño error en el sentido de algún número que en vez de 10 diga 100 o en vez de 100 diga 1000, por decirte algo, sí. O por ejemplo, hay algunos versículos que no están en los manuscritos más antiguos, y en ese caso se cree, los estudiosos creen, que algún escriba hizo alguna adición posterior. Por ejemplo, hay un texto en el Nuevo Testamento, una de las cartas de Juan, cuando dice, 3 son los que dan testimonio y estos 3 están en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no aparece hasta ahora en los manuscritos más antiguos encontrados de las cartas de Juan. Entonces hay quien dice, bueno, esto fue algo que un copista agregó, ¿no? O por ejemplo, hay quienes dicen que el texto de los evangelios, de cuando el Señor Jesús perdona a la mujer adúltera, no estaría
ese pasaje en los manuscritos más antiguos que hasta ahora han llegado a nosotros del Nuevo Testamento. Entonces algunos dicen, bueno, quizá eso fue agregado por algún copista, o quizá no. El día que descubramos un manuscrito muy antiguo y contenga ese pasaje, va a quedar en evidencia entonces que ese pasaje estuvo siempre, solo que al revés, en algún momento algún copista no lo copió. Por ejemplo, otro pasaje cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno, hablando de sacar fuera a los demonios, ¿no? Parecería que eso fue agregado después, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero aparte de esos 3 textos en el Nuevo Testamento, creo que no hay más. Es decir, el resto del Nuevo Testamento está todo siempre íntegro, siempre igual en todo. Y el Antiguo Testamento prácticamente también. Tenemos que entender que la Biblia es un libro escrito a lo largo de siglos y compilado a lo largo de siglos también, que muchas veces intentó ser destruido, porque los cristianos intentaron ser erradicados sobre la faz del planeta, y los judíos, obviamente también, los hebreos con anterioridad. Entonces todo eso, lejos de decir, pero entonces yo no puedo tener seguridad si la Biblia es palabra de Dios, al revés. Dios, como le confirió al ser humano la dignidad de escribir la palabra de Dios, y inspirado por el Espíritu Santo, es decir, que es la palabra de Dios y no hay un solo error en lo que yo creo, pero sí Dios respetó a los seres humanos que recibieron esa palabra. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelistas, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, que se supone es quien escribe los 5 primeros libros de la palabra de Dios, la Torá, y todos los escritores bíblicos no fueron máquinas, no fueron una máquina de escribir a la que Dios le dictaba y ellos escribían automáticamente. No, eran personas que recibieron el mensaje inspirado de Dios y que lo escribieron en la Biblia fielmente, tal y como Dios se los dio. Pero Dios respetó la personalidad de cada uno de ellos. De modo tal que hay gente más poética, hay gente más directa, hay gente que usa más adjetivos, otros menos, hay gente que escribe de una determinada manera, usando un determinado vocabulario que otros no, porque no eran máquinas, eran seres humanos. Pero eso no le quita nada lo sagrado al mensaje contenido en la Biblia. El mensaje está intacto, lo conceptual está intacto, pero Dios respeta al ser humano. Del mismo modo, para mí no le quita fidelidad a la Biblia el hecho de si en algún lugar decía, no sé, en el Antiguo Testamento, un ejército de 1000 hombres y en realidad era un ejército de 100 hombres. O un ejército de 1000 hombres y en realidad era un ejército de 10.000 hombres. Es decir, un 0 más, un 0 menos, que en todo caso podría atribuírsele a un error del escriba, si es que lo consideramos, ese error, pero aun cuando pudiéramos aceptar, bueno, de pronto acá el número no cierra y tendría que ser 10.000 en vez de 1000, o tendría que ser 100 en vez de 1000, eso no le quita valor a la palabra de Dios, al revés, la dignifica, porque Dios dignificó al ser humano al darle esta gran tarea, y lo que pudiera ser un error es un error en algo que es un detalle que no hace a lo conceptual, que no hace a lo bíblico, que no hace a lo teológico. Lo mismo cuando la gente a mí me pregunta, ay Pablo, yo quiero una traducción exacta de la palabra de Dios. Sí, yo tengo en casa 4 tomos de una traducción exacta, palabra por palabra, del hebreo al español, el Antiguo Testamento, y tengo un tomo entero de una traducción exacta del griego al español del Nuevo Testamento. Y si te voy a decir la verdad, no hay grandes cambios con respecto a la Reina Valera. Esta, por ejemplo, es una Biblia que yo se la regalé a mamá, ahora la uso yo porque yo todavía no uso lentes y esta Biblia tiene letra grande y yo con letra muy chiquita, yo sin lentes no creo que pueda leer. Puedo, pero haciendo mucho esfuerzo, esta no me cuesta nada. Entonces esta Biblia, que es una Biblia Reina Valera, que en su momento yo se la regalé a mi mamá la falleció hace 11 años ya, ahora la leo yo y digo, esta Reina Valera no difiere de esos originales del hebreo al español o del griego al español que yo tengo transliterados del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, que la gente se quede tranquila con esto de las traducciones,
Por supuesto que cuando uno va al original siempre hay un plus, siempre hay una riqueza extra, siempre hay una palabra a la que le podés encontrar un nivel de profundidad que a la hora de dar una prédica o una enseñanza te puede ayudar, por supuesto, pero en lo conceptual no es que hay un nuevo evangelio. ¿Sí? Entonces, tranquilidad con eso. Y bueno, la palabra fue perfectamente compilada por los escribas, yo también ya lo he dicho en alguna oportunidad. Hay libros como la Ilíada, del que de pronto hay, por decirte algo, 5 copias antiguas y difieren muchísimo algunas de esas copias de otras, respecto a capítulos enteros, respecto a personajes, y sin embargo nadie duda que los cinco materiales en realidad todos se refieren a la Ilíada. Entonces, mucho más la Biblia que hay. A ver, con los cientos y cientos y cientos de manuscritos que se han encontrado antiguos, tendría que haber muchísimos errores, porque el ser humano es imperfecto. Yo que tengo 2 libros publicados, no sabés lo que es el trabajo de la edición de un libro. Y lees 1000 veces y 1000 veces corregís y 1000 veces encontrás errores de ortografía, faltas, cuestiones en la puntuación, encontrás y volvés a encontrar y volvés a encontrar y volvés a encontrar. Es impresionante, es muy difícil que no haya errores en un trabajo de literatura humano. Imagínate cuando estamos hablando de cientos y cientos y cientos de copias y manuscritos. Si tendría que haber errores, no solamente de ortografía, sino errores o faltas, ¿no? Sino errores en cuanto a números, en cuanto a pasajes enteros. Y sin embargo, prácticamente no lo hay. Es un milagro. El texto bíblico en sí es un milagro. Su supervivencia, su fidelidad, es glorioso. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no hay duda. Y estar en ese lugar, estar en el desierto de Judá, donde se encontraron en esas cuevas de Qumrán los rollos del Mar Muerto que datan del 200 a.C. hasta el 100 después de Cristo, es glorioso, ¿no? Es muy conmovedor. Vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, la número 12, donde hay un mapa. Yo me entusiasmo y empiezo a hablar. Hay un mapa allí que tiene diferentes, para que ustedes entiendan un poquito las diferentes zonas de Israel. Hay 3 zonas muy marcadas. Lo que sería la Galilea, como en una especie de marroncito arriba. Debajo de la Galilea, en violeta o rosado, está Samaria. Debajo de Samaria, en verde, está la zona de Judea. Y debajo de Judea, bueno, dice ahí Idumea, ¿verdad? Pero lo que sería hoy día Israel, bueno, es todo esto, es la Galilea al norte, Samaria, toda esa parte que está en violetita, Judea, la parte que está en verde, y también donde dice Idumea también. Todo eso es el Israel de hoy día, que igual es un territorio pequeño, como yo decía la semana pasada, es como uno de los departamentos o provincias de Uruguay, que Uruguay de por sí es un país chico, así que imagínate tú. Y bueno, yo ahora lo que les estoy compartiendo está justamente en la parte verde. El desierto de Judea y unas fotos que les voy a mostrar a continuación de un lugar que se llama Masada y el Mar Muerto, están en esta parte verde, en Judea, donde también está Jerusalén. Después yo voy a hacer un recorrido desde arriba, desde Samaria en el norte, desde Galilea en el norte, pasando por Samaria, hasta luego llegar a Judea, que son las 3 zonas que esta vez recorrí de Israel y que son las que siempre he recorrido. Nunca recorrí de Judea hacia abajo, que se puede, llegando hasta Egipto y cruzando el desierto del Negev. Eso lo tengo pendiente para alguna futura visita a Israel, Dios mediante. Pero hasta ahora solamente yo he recorrido estas 3 partes, ¿no? Galilea, Samaria y Judea. Si vamos a la diapositiva número 13, tenemos ahí precisamente en el desierto de Judea otro lugar aparte de las cuevas de Qumrán, donde están los rollos del Mar Muerto. Están este lugar que es Masada. Fue una fortaleza, un palacio que se construyó el rey Herodes en el desierto de Judea, porque él tenía mucho miedo
Él se sentía no querido, toda la vida fue un perseguido psicológicamente, él se perseguía como que los judíos no lo querían. Él era descendiente de lo que hoy día es Jordania, donde está Petra, ¿no? Toda esa zona, los nabateos. Él era un descendiente nabateo, ¿no? Entonces él sentía que, bueno, un día el pueblo judío se podía levantar contra él, o los romanos. Y él se mandó construir un palacio, que acá en la izquierda de la foto está la maqueta. El palacio está arriba, en una montaña, en Masada, en el desierto de Judea. Era un palacio inexpugnable. De hecho, hacia el año, con las revueltas judías del primer siglo, fue el último bastión del judaísmo porque en ese lugar se refugiaron los judíos y el campamento romano de soldados, los soldados romanos hicieron un campamento abajo y demoraron mucho en lograr subir y conquistar ese lugar donde se habían refugiado un grupo de judíos que no se entregaron, prefirieron matarse antes que entregarse al imperio romano. Solamente unas mujeres y unos niños escaparon. Bueno, pero entonces ese lugar, Masada, es un lugar muy importante para el judaísmo y ahí estábamos. Y a la derecha salgo yo en una foto, allá arriba, en Masada, y después la otra foto de la derecha abajo es otra toma de ese lugar. Si vamos a la diapositiva número 14, tenemos otra toma de Masada, ahí arriba, en medio de una roca. Yo esta parte nunca la había visto, es la tercera vez que estuve en Masada y por eso les digo, siempre vale la pena aún ir a un lugar que ya hayas estado porque vas a descubrir partes nuevas, ¿no? Yo de repente me veo una escalera y digo, ¿qué es esto? Y salí por esa escalera, tengo videos, los que quieran ver los videos pueden ir a mi cuenta de Facebook, Pablo Modernel Bentancor, y entrar en fotos y en la sección de álbumes, y donde yo tengo los álbumes titulados, ahí tengo videos también que no los puedo sacar de los videos para compartirlos, hay que ir a Facebook para hacer eso, pero entonces acá no pude poner el video, pero sí esta foto, un silencio, una belleza del paisaje, no. Y esto te lleva, caminando por esa escalera, desde la montaña un poquito abajo, a la siguiente diapositiva, que yo nunca había visto esto, que es el Palacio de Herodes. Miren, el rey Herodes se había mandado construir este palacio. En uno de los niveles vos te encontrás con estas columnas, que yo nunca las había visto hasta ahora, del Palacio de Herodes el Grande, en el desierto de Judea. Y la siguiente diapositiva tiene en un nivel más abajo todavía esto que yo me quise morir. Porque acá vos tenés frescos originales. Esas pinturas que vemos ahí, esos colores, son originales de aquella época, ¿no? Más de 2000 años han pasado y claro, está al aire libre, pero como está en un lugar desértico donde no llueve, se han conservado esas pinturas. Yo no podía creer cómo yo vine 2 veces acá, esta es mi tercera vez y nunca había llegado hasta acá, decía yo. Nunca había llegado en mis 2 viajes anteriores a esta parte del Palacio de Herodes en Masada. Y es algo muy, muy lindo, muy agradable. Y ya saliendo de Masada, en la siguiente diapositiva, obviamente, cuando uno hace Qumran y Masada en el desierto de Judea, tenés que darte un bañito en el Mar Muerto. Entonces ahí vas al Mar Muerto, que es la parte más honda del planeta Tierra, por así decirlo, y por supuesto que te bañás, ahí yo salgo, no se me distingue, pero donde están esas personas en la diapositiva tomando un bañito, ahí estoy yo haciendo la plancha. Hay un señor pelado adelante mío y yo estoy atrás de ese señor haciendo la plancha ahí, porque ahí flotás, por supuesto que te enlodás con ese lodo maravilloso de esas aguas. Es un lodo que tiene muchos minerales y ahí hay una empresa que se llama Ahavá, que significa amor en hebreo, y que es la empresa que comercializa productos del Mar Muerto, entre otras, pero es la más prestigiosa, y son unas cremas carísimas, antiarrugas. Entonces vos salís de ahí del Mar Muerto, te enlodás. Tengo fotos en traje de baño, todito enlodado, pero no las tengo acá. Si van a mi álbum de Facebook me van a ver ahí todito enlodado. La piel te queda como piel de bebé, después al rato te sacás ese lodo y es un lodo con minerales muy
muy lindo realmente. Y bueno, una tremenda bendición, ¿no? Haber disfrutado ese momento también, muy divertido. Alguien me dijo que yo me divertía como un niño, que yo disfrutaba al mango, a full, y sí, totalmente. Yo disfruto todo. ¿Y qué no me iba a meter en el agua? Era invierno, pero ahí había más de 20 grados. En el desierto fue la primera vez que lo disfruté porque había más de 20 grados de temperatura. Vamos a la siguiente diapositiva ahora, Esteban, donde tengo nuevamente y más claro, para que ustedes vayan entendiendo la geografía de Israel, estas tres regiones fundamentales: Galilea, Samaria y Judea, que es por donde nosotros anduvimos, ¿verdad? Galilea, Samaria y Judea. Yo ahí puse lo del desierto de Judea porque venía al caso, porque está relacionado con los rollos de Qumran, ¿no? Pero en realidad, después de la Universidad Hebrea de Jerusalén y algunos otros lugares, nosotros nos fuimos al norte, a la Galilea. Y en la siguiente diapositiva tenemos fotos del mar de Galilea. Estas fotos fue un día que nosotros ya volvíamos para el hotel, tipo a las 4 de la tarde. Había sido un día que había estado por momentos lluvioso, pero ahora ya había salido el sol. Y el hotel nuestro, precioso también en Galilea, estaba como en la Rambla de Galilea. Entonces yo, antes de ir al hotel, me fui a caminar solito por la Rambla, me senté y tomé estas fotos. Yo no tengo un teléfono de primera línea, ¿no? La cámara es bastante buena de mi teléfono, pero no es un teléfono súper, pero espero que las fotos se puedan apreciar. Igual no captan lo que es la belleza, ¿no? Lo que son los colores y la tranquilidad del mar de Galilea. Y como verás, enfrente, lo que se ve en las fotos de la izquierda, de la derecha, perdón, ya es Jordania, es al otro lado de Israel y es Jordania, ¿no? Y como verás, no hay prácticamente construcciones, de modo tal que cuando vos visitás el mar de Galilea te sentís como en los tiempos de Jesús. Es un silencio, es una tranquilidad, es una paz. Es increíble, es como de teletransportarte en el tiempo realmente a 2000 años atrás. Es muy glorioso. Y por eso es muy lindo en Galilea cuando se hace el paseo en barco, que también yo tengo videos con golondrinas que de repente nos empezaron a acompañar. Son barcos hechos especialmente. ¿Podés venir un poquito a mí, Esteban? Son unos barcos, muchas gracias, unos barcos preparados especialmente. Es una réplica de los botes o los barcos en tiempos de Jesús. De hecho, tú visitas un lugar que es un museo en Galilea, donde hay un barco de aquella época que descubrieron en el fondo del lago, porque es un lago Galilea. Se le dice mar porque es inmenso, pero en realidad es un lago, el Kineret. Bueno, encontraron bajo la arena ahí este bote del tiempo de Jesús, se lo saca, se hace todo un estudio científico y se comprueba que estaba hecho con la madera de 12 árboles. Y entonces, tan inteligentes los judíos que en ese lugar, bueno, lo exhiben, vos lo ves al barco en el museo, hecho con maderas de 12 diferentes árboles, y luego tú haces un trayecto por una especie de muelle que te lleva hacia donde están los barcos que te sacan a pasear, y en ese muelle están plantados los 12 árboles, ¿no? De la madera con la que se hizo el barco ese tan antiguo que se encontró. Por ejemplo, madera de laurel, madera de pino o de ciprés, madera de el árbol típico de allá, de una zona del Mediterráneo, ¿no? Madera de la espina crística, que es con lo que tenía Jesús su corona de espinas, madera de, no quiero mentirte, cedro, no me acuerdo. Son 12 maderas, tengo en algún lugar la lista, tendría que buscarla, pero bueno. Y en ese lugar es muy lindo el viajecito en bote que se hace,
porque, bueno, es muy espiritual ese momento, ¿no? Siento que faltó, eso sí, una instancia para tener un momento de silencio en el barco, porque te ponen canciones cristianas, también te ponen el himno del país del que sos, te ponen el himno de Israel, te ponen música judía muy alegre, es un momento increíble, ¿no? Pero con otros compañeros, con Laura, de Buenos Aires, la querida Laura, también la semana pasada mencionaba algunos compañeros del tour, y por ejemplo también yo hice muy buena amiga con Laura, con María Laura, que son de Buenos Aires, y con Laura en algún momento comentamos, ¿no? Qué lástima, hubiera hecho falta un poquito de silencio en el paseo en bote, ¿no? Porque también es importante tener un momento para el recogimiento, para lo espiritual y no solamente fiesta y pachanga, como decimos acá, ¿no? Pero bueno, es precioso el mar de Galilea, siempre es uno de los puntos altos poder hacer ese recorrido en barca en el Kineret. Y si vamos a la diapositiva número 20, Esteban, por supuesto, Pablito, muy inquieto, no pudo quedarse quieto y una de las noches, uno de los choferes que teníamos dos ómnibus, uno para los brasileños y uno para los latinos, y uno de los choferes se prestó a llevarnos por una módica suma a la ciudad donde estábamos ahí, en la Galilea, y nosotros fuimos a esa ciudad en la noche. Me acuerdo que en el ómnibus nos pusieron música árabe y el chofer y el que nos acompañaba, que también era árabe, eran dos choferes en realidad, uno manejaba y el otro iba, y entonces uno ponía la música árabe y bailoteaba y nosotros bailando ahí. Bueno, yo me animé a bailar por los corredores del pasillo, el resto estaban muy tranquilos. Alguno más bailó, me parece. Iraní de Brasil, que después les voy a contar de Iraní, una querida amiga también que me hice allá, también fue esa noche y también bailoteó un poco mi querida Iraní. Bueno, y ahí anduvimos recorriendo un poquito la Galilea por la noche. Ahí la foto que tenemos a la izquierda es un viejo muro, que hay una plaza hoy día ahí, pero es un viejísimo muro, como yo les digo, todo es antiguo en Israel y maravilloso. Hay muchas cosas modernas, pero digo, hay piedras viejas por donde quieras y todo está con mucho gusto decorado y arreglado e iluminado, hermoso. De tiempos de los, no me acuerdo exactamente, es tanta información que de esto no me acuerdo de qué época era ese muro, es antiquísimo. Y después a la derecha me ven ahí, ahí está un poquito el mar de Galilea en ese monumento y yo estoy adelante en la foto. Después, por ejemplo, una vieja mezquita que está prácticamente abandonada, también descubrimos caminando por la noche. Y la siguiente diapositiva es algo muy lindo, porque muy conmovedor, porque Ariel Horovitz, el director del instituto Moriah y el que iba con nosotros a todo el lugar, quiso celebrar en el hotel que nos agarró un viernes en Galilea, él quiso celebrar el Kabbalat Shabbat, es decir, el Shabbat, con la ceremonia de la participación del pan y el vino. Ahí estuvimos entonces participando del pan y el vino, como ustedes ven ahí, muy conmovedor. Los judíos todas las semanas participan del pan y el vino, y los cristianos también participamos del pan y el vino, diariamente, semanalmente o mensualmente, según la iglesia. Y bueno, nosotros lo interpretamos como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ellos, los judíos también, yo creo que sin saberlo, pueblo elegido por Dios, participan de nuestro Señor cada semana cuando parten el pan y el vino. Muy lindo, un momento espiritual alto cuando Ariel Horovitz hizo el Kabbalat Shabbat y con la bendición del pan y la bendición del vino, y todos pudimos participar. Delicioso el vino, delicioso el pan, digo entre paréntesis, no, antes de la cena, fue en el hotel. Yo creo que estaba sentado precisamente con las Lauras, con María Laura y Laura. Si vamos a la siguiente diapositiva, es otra diapositiva también de la Galilea, que es nada más y nada menos que la ciudad de Magdala.
Magdala, la ciudad de María Magdalena, lo que yo les contaba la semana pasada, hoy día es un lugar de retiro para los franciscanos porque ellos compraron ese terreno y ahí descubren una sinagoga del primer siglo donde Jesús seguramente estuvo y están las ruinas y es muy conmovedor también ver los símbolos del judaísmo como el candelabro grabados en ese altar viejo de esa vieja sinagoga del primer siglo. No sé si estoy diciendo la palabra correcta al decir altar, no es un altar, es una piedra tallada que estaba en la sinagoga. Pero los franciscanos ahí levantaron estas preciosas construcciones donde ellos celebran sus misas. Imagínate que este lugar que te estoy mostrando es de una belleza arquitectónica impar. Es un lugar para celebrar la misa, donde está la barca, esas son las barcas como la que se descubrió, que yo te contaba, hecha con 12 maderas, de 12 diferentes árboles, y que está de muestra en un museo. Y bueno, acá los franciscanos, brillantemente el arquitecto, el altar donde el cura oficia la misa es esa barca. Es una barca típica como las barcas en las que Jesús salía a pescar con sus discípulos por el mar de Galilea. Y atrás de esa barca hay una ventana semicircular, ese gran vidrio, atrás del cual está el mar de Galilea. De modo tal que tú como público, como feligrés católico, podés estar un día participando de la misa, mirando al cura y atrás del cura el mar de Galilea, casi que como si el cura estuviera en la barca, ¿verdad? Y tan brillantemente hecho arquitectónicamente que de hecho por detrás de esa ventana y antes del mar de Galilea hay un espejo de agua, como si fuera un laguito hecho artificial, evidentemente, con agua, brillante los arquitectos que hicieron esto. Además de ser bellísimo, es brillante la idea porque a través de esa ventana se continúa, la ventana se continúa en ese espejo de agua que es como una piscina y después desemboca en el mar de Galilea propiamente dicho atrás, ¿no? Hermosísimo. Y después hay una foto que yo estoy con una señora, con una muchacha, que les voy a contar ahora. Podés venir a mí, Esteban. Podés volver a mí. No solamente está ese lugar donde los católicos celebran la misa con esta barca, sino que hay otros lugares hermosísimos, todos con unas pinturas alusivas a los evangelios, a diferentes textos de los evangelios. Hay un lugar en donde toda la pared es como la sandalia de Jesús, pisando en tierra, ¿no? Y vos estás ahí, te sentís como, no sé, te sentís muy cerca de Jesús. Yo soy cristiano hace más de 30 años, lo tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón, pero qué lindo es vivir esas instancias, esas experiencias donde también lo físico me lleva, el lugar físico me acerca a Jesús, ¿no? En ese lugar ahí también yo ya había estado una vez, cuando había ido con el apóstol o con el pastor Jorge Márquez, había estado en Magdala porque Patricia, la guía, nos quiso llevar porque no estaba en el itinerario ese lugar. Pero yo no había estado, habiendo estado en ese lugar, no había estado frente al mar mismo. Fue un momento hermoso para mí, porque yo también me hacía mis tiempos, ¿eh? Y justamente, como decíamos con Laura, ¿no? Yo me tomaba mi tiempo para estar a solas con el Señor, pero te lo tenías que tomar. Porque como yo dije en la clase pasada, como era una excursión que no era religiosa, sino que la gente iba buscando sobre historia, y había profesores de historia y arqueólogos, si vos no te procurabas ese momento a solas con Dios, era difícil lograrlo. Y yo ahí me fui para el medio del mar, ahí tengo un montón de caracolitos que me traje de ese lugar, y estuve a solas. Y después empezaron a aparecer otros hermanos de México, de Costa Rica, en el lugar. El 20 shekels, el hermano que le decíamos 20 shekels, porque todo el tiempo estaba diciendo 20 shekels, que es la moneda israelí, porque allá todo costaba, muchas cosas costaban 20 shekels. Entonces bromeábamos con eso. Y allá apareció a interrumpirme el silencio con su voz estridente, pero muy linda y muy agradable. 20 shekels, no sé cuándo, no sé qué. Y también una hermana muy querida de Costa Rica, pero fue un momento precioso, ese momento a orillas del mar de Galilea, esos instantes. Con Laura recorrimos, además de ese lugar de la misa, otros lugares católicos muy lindos ahí, muy moderno, ¿no? Un lugar
fui al baño y ella también, no sé, todo huele a perfume, en el baño no hay una gota de agua por fuera de la pileta donde te lavas las manos, todo es excelente, todo es primer mundo, todo es un nivel extraordinario, ¿no? Con un respeto están cuidados los lugares que realmente honran al Señor. A veces uno ve iglesias o casas del Señor que no están en las condiciones que tienen que estar, porque una cosa es pobreza y otra cosa es dejadez, yo siempre digo, ¿no? Bueno, tremendo. Pero en ese lugar, ya antes de subir al ómnibus de vuelta, después de que el arqueólogo hizo toda la explicación de esos restos de esa primera sinagoga del primer siglo, que no puse fotos porque digo, vamos a ver tanta piedra vieja que digo, poner más es como demasiado, ¿no? Pero bueno, después que se hizo toda la explicación de esa sinagoga del primer siglo, bla, 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 bueno, volvíamos al ómnibus. Y siempre te dan un momento para comprar, para comer algo, porque también siempre hay lugares de venta donde tú podés comprar diferentes cosas alusivas al lugar. Y aparece esta mujer que estaba en la diapositiva, una misionera, hablando en español, pero era irlandesa ella, católica, y nos empieza a hablar con mucha convicción del Señor, con mucho amor, y por supuesto que me detuve a escucharla, ¿no? Ella nos empezó a hablar, y es lo que yo te decía la semana pasada, hubo tantos momentos tan lindos, espirituales, digo yo, porque esa mujer fue como un ángel, ¿no? Fue otro de los momentos preciosos a nivel espiritual que nos regaló el Señor. Ella se nos pone a hablar y en un momento nos dice, ustedes están en la ciudad de María Magdalena, porque Magdala es la ciudad de María Magdalena, ¿no? Y sabemos por los evangelios que María Magdalena fue la primera en encontrarse con el Señor resucitado en aquel domingo de gloria cuando ella ve la tumba vacía y aparece el Señor Jesús y ella dice, no, Raboni, antes de decirle Raboni o maestro, ella lo confunde con el jardinero. El Señor Jesús había sido enterrado en un jardín y ella primero confunde al Señor resucitado porque evidentemente el Señor estaba transformado. Y ella primero no se da cuenta que es el Señor, ¿no? Esto sucede en Jerusalén, no sucede en Galilea, no sucede en Magdala, donde nosotros estábamos en ese momento. Pero la misionera nos decía, primero María no conoció al Señor. María pensó que era el jardinero. Que esto a su vez tiene toda una profunda enseñanza espiritual. Cuando yo les decía que uno de mis estudios en la raíz es Jesús el jardinero, te animo a que busques en las listas de reproducción ese estudio y que lo escuches. Porque María confunde primero a Jesús con un jardinero, con el hortelano que se relaciona con Adán, el primer hombre en el primer jardín. Pero en el momento cuando Jesús le dice María, y la llama por su nombre, en ese momento a María le cae la ficha y se da cuenta que quien la llama es Jesús. Y entonces ahí ya no estamos hablando del primer hombre, de Adán en el huerto del Edén. Acá ya estamos hablando de Jesús, el segundo Adán, en la Nueva Jerusalén, ¿no? Y entonces la misionera esta que nosotros nos encontramos católica con mucha convicción nos dijo, ustedes están en el lugar de la mujer a la que Jesús llamó por su nombre. Y cuando Jesús la llamó por su nombre, ella ahí reconoció al Maestro. Y ella ahí tuvo un profundo encuentro con el Señor. Y entonces nos dice la misionera muy poéticamente, ¿no? Ustedes están en la tierra de María Magdalena y ustedes acá tienen que escuchar a Dios llamándolos por su propio nombre. Entonces, claro, a ver, ¿dónde vas a vivir momentos así? Haciendo un viaje, ¿a qué destino vas a tener la oportunidad de vivir instancias como esta? Para mí, yo soy muy sensible, ¿no? Para mí es muy importante. Habrá gente que es más fría, que es más distante, pero a mí me desarman esas cosas. Porque esa hermana misionera era el Espíritu Santo hablándome y diciéndome, Pablo, yo quiero llamarte por tu nombre. Yo ya conozco al Espíritu Santo, camino con él hace más de 30 años y te podría decir más.
porque también en mi vida como católico yo ya tenía al Señor. Pero digo, siempre está bueno renovar el pacto, siempre está bueno tener nuevas instancias de encuentro con el Señor, que tampoco puede ser algo cotidiano en el sentido de la profundidad del encuentro. Si fuera una cosa permanente, es como que también pierde valor. El valor lo tiene el hecho de que precisamente estas instancias de profundidad espiritual no son de todos los días en nuestra vida. En la vida muchas veces nosotros estamos en la vorágine haciendo esto, haciendo aquello. No es que todo el tiempo estoy teniendo experiencias espirituales. Entonces, cuando uno tiene esos momentos, ser sensible a escuchar la voz de Dios. Y yo tengo una comunión con el Espíritu Santo de todos los días de mi vida, pero están estos momentos que te marcan. Y fue como que yo lo recibí como que esta mujer era el Espíritu Santo diciéndome, yo quiero volver a llamarte por tu nombre. Yo te traje a la tierra de María Magdalena y así como a ella le dije María, cuando yo había resucitado y ella ahí me conoció y reconoció en mí al Cristo resucitado, yo quiero decirte Pablo, para que vos me reconozcas. Y le digo a Esteban, que está del otro lado de los controles y que va a visitar Israel y un día va a estar en Tierra Santa y un día va a estar en Magdala, va a estar en la Galilea. Y en ese lugar también de pronto el Espíritu Santo le diga a Esteban, para que Esteban tenga un encuentro profundo con el Señor. Y así con cada uno de los que me están escuchando. Y agrego a raíz de todo esto, porque Esteban me comentaba que él anhela ir a Israel y yo creo que un día va a tener la posibilidad de ir a Israel. Y hay posibilidades ciertas de que vaya en breve. Y él me decía, ¿no?, que había personas que le habían contado que nunca volvés de Israel como fuiste, porque es un lugar donde caminó Dios. Me dijo Esteban algo tan lindo que algunos pastores le dijeron, en ese lugar está la gloria de Dios, porque ahí Dios caminó sobre la tierra. Y es así porque es inexplicable, porque yo eso es intransferible, no te lo puedo transmitir. Te puedo mostrar una foto, te puedo decir, puedo tratar de poner en palabras lo que se siente. Bueno, mis lágrimas están también testimoniando lo que es ese glorioso lugar, pero es intransferible. Y es como dicen, como le dijo ese pastor a Esteban, no puedo hablar. Es el lugar, en ese lugar está la gloria de Dios. Una de las palabras para gloria en hebreo es tiferet. Hay otra palabra para gloria que tiene que ver con el concepto de peso, no kavod, peso, porque la gloria de Dios es algo fuerte. Pero hay otra palabra para gloria y es tiferet en hebreo, que es belleza. Y por eso Israel es tan lindo, porque ahí está la gloria de Dios, ahí está la belleza de Dios. Por supuesto que Dios está en todos los lugares. Por supuesto que Dios está en cualquier lugar donde haya un corazón que le busque. Pero Israel es un lugar especial, Tierra Santa es un lugar especial. Ahí está la gloria de Dios, porque ahí, sobre ese suelo, caminó Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y Dios caminó, los pies de Jesús caminaron en Galilea. Los pies de Jesús estuvieron seguramente en esa sinagoga del primer siglo en Magdala, en la tierra de María Magdalena. Entonces, ¿cómo no va a estar la gloria de Dios aún hoy en ese lugar? Y desde ese lugar, cuando el Señor vuelva, va a reinar durante el milenio sobre todo el planeta Tierra, con la iglesia y con el pueblo judío. Y el planeta Tierra entero va a conocer lo que es un reinado bajo la égida de Jesús, de paz y amor. Entonces, es tremendo, ¿no? Me voy recomponiendo. Pero solamente en un lugar así podría haber sucedido que apareciera esta misionera y que nos viniera con ese mensaje del cielo que a mí me desarmó totalmente. Claro, tenés que estar abierto también a recibir, porque si solamente estás, quiero comprar el souvenir o quiero recibir la enseñanza del que está hablando, pero no estás dispuesto a lo espiritual, bueno, se te pueden pasar por alto esos momentos. Pero
Si estás atento, el Señor tiene estos lindos momentos, ¿no? Así que bueno, vamos, Esteban, entonces una vez más a la diapositiva 22, donde está esa preciosa misionera irlandesa, que nos regaló este momento tan lindo y que fue como el Espíritu Santo hablándole a nuestro corazón. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a ir a un lugar arqueológico espectacular. Hay ahí, más al norte, el Tel Dan. Ya puedes pasar a la siguiente, Esteban, a la diapositiva número 23. Más al norte de la Galilea, y ahí sí ya vamos a entrar en el Tel Dan, que ahora te voy a explicar lo que es. Ahí yo te voy a mostrar en fotos lo que se llama la Puerta de Abraham. Es una estructura del 1800 a.C. Recordemos que Abraham vivió hacia el 2000 a.C. Hay una estructura del 1800 a.C. También ahí vimos murallas de la ciudad de Lais del 1400 a.C. Y también en ese sitio arqueológico vimos la puerta de entrada a la ciudad de Dan y el altar de Jeroboam del año 800 a.C. Grabate estas fechas antes de que Esteban vuelva a mí: 1800, 1400 y 800 a.C. Mirá de lo que te estoy hablando. Fuimos a un lugar donde encontramos restos arqueológicos de esta época. Mirá qué tremendo, ¿no? ¿Podés venir a mí, Esteban? El tel, la palabra tel, T-E-L, el tel, es una cosa que ellos utilizan mucho, los arqueólogos allá en Israel, ¿no? El tel Dan, el tel Megiddo o Megiddo, el tel ta 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 ta, el tel ta 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 ta, porque la palabra tel significa colina o montículo. De hecho, Tel Aviv, la ciudad de Israel, yo creo que la capital de Israel no es Tel Aviv, sino que es Jerusalén, capital eterna e inmutable de nuestro Señor. Pero bueno, políticamente, si bien ya hay algunos países que han mudado su embajada a Jerusalén por reconocerla como capital de Israel, oficialmente la capital de Israel es Tel Aviv. Y Tel Aviv significa precisamente tel, colina, montículo, Aviv, primavera, colina de primavera, montículo de primavera, ¿no? Entonces en arqueología se usa mucho esto del tel, el tel Dan, el tel Megiddo, para hablar de los yacimientos, los lugares donde hay yacimientos arqueológicos importantes y donde si vos empezás en esos montículos a excavar, vos vas a descubrir civilización tras civilización tras civilización, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Y en este lugar, por ejemplo, tenemos en el Tel Dan, lo primero que descubrimos es lo que se llama la Puerta de Abraham, ¿sí? Si vamos a la diapositiva número 23, ya se nos ha ido increíblemente la hora, pero bueno, primero que nada, diapositiva 24, Esteban, porque una cosa linda que también me pasó en este viaje fue que yo nunca había llegado tan al norte. Esto es al norte, en Galilea, pero al norte de la Galilea. Ya no es la frontera con el Líbano, no es los altos del Golán, pero digo, está por allá arriba. Y encontré una vegetación muy exuberante, no sé si se puede apreciar en la foto. El río que vemos ahí es el río Dan, porque esa era la ciudad, era la región que fue asignada a los danitas, una de las 12 tribus de Israel. Dan era uno de los hijos de Jacob y le tocó aquella región. Es una región con una vegetación muy exuberante y miren lo que es ese río, el río Dan, y ahí estoy yo junto al río Dan y el pilot infaltable porque varios días de los que estuvimos llovió. Fuimos una bendición para Israel porque trajimos la lluvia, aunque a nosotros no nos resultó tan cómodo. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos ahí más de la vegetación exuberante de Dan, del Tel Dan, donde estuvimos, este yacimiento arqueológico, un lugar, esto no es nada para lo que ustedes experimentan si van ahí, ¿no? Pero hay como laguitos, hay como unos árboles milenarios, muy viejos, con ese moho. Es un lugar de película realmente, bellísimo geográficamente hablando.
Y en la siguiente diapositiva encontramos la puerta de Abraham. La puerta de Abraham, que esto se refiere a Génesis 14:14. Oyó Abraham, cuando todavía Dios no le había cambiado el nombre, era todavía Abraham, no Abraham. Oyó Abraham que su pariente, refiriéndose a Lot, su sobrino, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 personas, y los siguió hasta Dan. Imagínense, está diciendo Génesis 14:14 que Abraham, el patriarca, fue en busca de su sobrino Lot, que estaba prisionero, hasta la tierra de los danitas. Y entonces se ha descubierto en el Tel Dan esta construcción a la que le han puesto por nombre la puerta de Abraham, porque la relacionan con los tiempos abrámicos, porque es por lo menos del 1800 a.C. y Abraham vivió en el 2000 a.C. Es decir, uno podría decir, Abraham pasó por esta puerta. Bueno, eso ya es una elucubración. El otro punto para el que se llame la puerta de Abraham en arqueología es porque el arqueólogo que la descubrió se llamaba Abraham. Pero lo importante de esto, ustedes ven que esto está bajo techo. ¿Por qué? Porque acá llueve, acá sí ya no es como el desierto de Judea, en esta región en el norte llueve, y como esto está hecho con adobe y ladrillos, si no estuviera protegido, esta ruina arqueológica o este resto arqueológico se destruiría. Entonces hay que cuidarlo y por eso lo ponen bajo techo. Y esta es entonces lo que se conoce como la puerta de Abraham. Tremendo, ¿verdad? Haber estado ahí en ese lugar. Podés venir a mí, Esteban, e increíblemente se nos fue la hora. Así que tengo que terminar por acá esta segunda parte. Bueno, la semana que viene vamos a seguir recorriendo este lugar, el Tel Dan, donde nos queda por ver murallas de la ciudad de Lais, y te voy a dar los versículos bíblicos que hablan de esa ciudad y cuando los danitas conquistaron esa ciudad, y después todo lo que tiene que ver con el altar de Jeroboam, que fue para mí un punto alto en el viaje también, porque el altar de Jeroboam es algo negativo en el mundo espiritual, pero fue un fuerte impacto para mí encontrarme con eso en Israel. De todo esto vamos a estar hablando la semana que viene. Los quiero mucho, será hasta la próxima y bueno, ahí seguimos viajando por Israel. Chau, chau, Esteban.